Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a meternos en un terreno un poquito más personal, o al menos, a explorar una pregunta que me han estado haciendo un montón, y que sé que a muchos de ustedes también les resuena. La pregunta así, directa y sin rodeos, es, ¿ya me casé? ¿Para qué volver a hacerlo? Suena un poco radical, ¿verdad? Pero piensen en ello por un momento. En un mundo donde el matrimonio ha sido históricamente la meta, el destino final de muchas relaciones, ¿qué pasa cuando ya has llegado ahí, lo has vivido, y quizás, las circunstancias o las perspectivas han cambiado? ¿Es el matrimonio un punto final, o puede ser, para algunos, un punto de partida para algo nuevo, incluso dentro de sí mismo? Y si ya has transitado ese camino, ¿por qué alguien, especialmente alguien que ha estado en el ojo público como yo, consideraría volver a dar ese paso? Esto no es solo una pregunta sobre segundas nupcias, es una reflexión sobre el amor, las segundas oportunidades, y cómo definimos nuestras propias vidas y relaciones más allá de las convenciones sociales. Si esto les intriga, si alguna vez se han preguntado lo mismo, o si simplemente aman una buena conversación sobre la vida y el corazón, quédense conmigo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras charlas. Sé que el tema del matrimonio puede ser delicado para muchos. Para algunos es un sueño romántico, la culminación de un amor. Para otros puede ser un recuerdo agridulce, o incluso algo que ven como una formalidad innecesaria. Cuando hablamos de volver a hacerlo, especialmente si ya ha habido una experiencia previa, hay una carga emocional, una historia detrás. Y ahí es donde entra la complejidad. La pregunta que planteé, ¿ya me casé? ¿Para qué volver a hacerlo? Puede ser interpretada de muchas maneras. Para algunos quizás se refiera a un divorcio y la idea de casarse de nuevo con otra persona. Para otros, y aquí es donde me gusta explorar la sutileza, puede ser incluso una pregunta interna después de un matrimonio que por alguna razón no cumplió las expectativas, o simplemente el tiempo y las experiencias han traído nuevas perspectivas. Imaginen la situación. Has invertido tiempo, emociones, esperanzas en un compromiso, en una unión. Has experimentado lo bueno y, quizás, lo no tan bueno. Y ahora te encuentras en un punto donde la idea de volver a casarte surge. ¿Qué motiva a alguien a considerar esto de nuevo? Para empezar, el amor no desaparece mágicamente. Las personas cambian, las relaciones evolucionan y a veces las circunstancias externas nos obligan a reevaluar. Si hablamos de personas en el ojo público como yo, las presiones son diferentes. Cada paso, cada decisión, se analiza, se comenta, se especula. Y cuando se trata del corazón, esa especulación puede ser abrumadora. Pero más allá de las cámaras y los flashes, las motivaciones para casarse son, en su esencia, universales. Se trata de la conexión, del deseo de compartir la vida, de construir un futuro juntos. Y para alguien que ya ha estado casado, que quizás ha pasado por un divorcio, la idea de casarse de nuevo puede venir acompañada de una mayor sabiduría, de una comprensión más profunda de lo que realmente importa en una relación. Ya no se trata de la impulsividad o la presión social. Se trata de una elección consciente, meditada, basada en una experiencia previa. Pensemos en los escenarios posibles. Quizás la primera vez fue una relación joven, impulsiva, donde las expectativas eran diferentes. Y ahora, con la madurez, has encontrado a alguien con quien la conexión es profunda, diferente, y la idea de formalizar ese amor se presenta como una evolución natural, un compromiso renovado en un contexto de mayor entendimiento mutuo. O tal vez el primer matrimonio terminó no por falta de amor, sino por incompatibilidades fundamentales o circunstancias externas. Y ahora esa persona especial ha llegado, y la idea de un para siempre se siente no solo posible, sino deseada, con la certeza de haber aprendido de los errores del pasado. En mi caso particular, la vida me ha enseñado muchas cosas. He tenido la oportunidad de experimentar diferentes facetas de la vida, del éxito y también de las relaciones. Y cuando se habla de matrimonio y de la posibilidad de volver a casarse, para mí no se trata de repetir una experiencia, sino de construir algo nuevo, algo que refleje la persona en la que me he convertido y lo que busco en una pareja en este momento de mi vida. La experiencia previa no es un lastre, sino un equipaje valioso. Te da una perspectiva diferente. Sabes qué funciona, qué no funciona, qué valoras realmente.
Ya no te dejas llevar por las apariencias, sino que buscas la autenticidad, la complicidad, el respeto mutuo. La pregunta para qué volver a hacerlo también puede tener un tono de desafío. ¿Por qué la sociedad sigue aferrada a esta institución cuando hay tantas formas de amar y de comprometerse? Y es una pregunta válida. El matrimonio para algunos puede sentirse como una camisa de fuerza, un contrato que limita la libertad. Pero para otros es un ancla, un compromiso profundo que fortalece la relación, que le da un marco, una seguridad. Y cuando ya has experimentado ese marco y has decidido que es algo que quieres volver a elegir, es porque ese marco te aporta algo valioso. Quizás la clave está en entender que casarse de nuevo no significa necesariamente volver a repetir el pasado. Cada matrimonio es una historia única, tejida por dos personas y sus experiencias individuales. Si alguien que ya se ha casado decide casarse de nuevo, es porque cree que esa unión, con esa persona específica, en ese momento de su vida, es algo que vale la pena celebrar, formalizar y comprometerse de nuevo. Es un acto de fe, de esperanza, de amor, pero con la experiencia que da la vida. En el contexto de la figura pública, la cuestión se vuelve aún más compleja. Las decisiones personales, como el matrimonio, a menudo se escrutan con lupa. Si yo o cualquier otra persona en una posición similar considerase dar este paso nuevamente, la atención mediática sería considerable. Las especulaciones saltarían de inmediato. ¿Es una estrategia? ¿Una necesidad de atención? ¿Una forma de acallar rumores? Nada de eso. Las motivaciones genuinas para el matrimonio, incluso para aquellos expuestos al escrutinio público, residen en la esfera íntima de la conexión humana. La decisión de casarse de nuevo para alguien con una vida pública es, si cabe, aún más una declaración de la autenticidad del vínculo y de la solidez de la elección personal, frente a las presiones externas y las opiniones preconcebidas. Hablemos de las motivaciones más profundas. El matrimonio, en su esencia, es un contrato de amor y compromiso. Pero también es un símbolo, un reconocimiento social de una unión. Para alguien que ha experimentado un divorcio, la idea de volver a pasar por un proceso legal y social puede parecer redundante. Sin embargo, la elección de casarse de nuevo, después de haber pasado por la disolución de un matrimonio, a menudo viene cargada de un significado amplificado. Se trata de una reafirmación de la creencia en el amor, en la posibilidad de construir un futuro duradero, a pesar de las decepciones pasadas. Es un acto de valentía, de esperanza renovada. Las segundas nupcias, en muchos casos, están marcadas por una madurez emocional que quizás no estaba presente en la primera unión. Las lecciones aprendidas de experiencias pasadas, tanto de los aciertos como de los errores, dotan a la persona de una perspectiva más clara sobre lo que realmente busca en una pareja y en una relación. El enfoque se desplaza de la idealización romántica a la apreciación de la compatibilidad, el respeto mutuo, la comunicación honesta y la admiración. Ya no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino a alguien con quien se puede construir una vida auténtica, aceptando y celebrando las imperfecciones. Piensen en las connotaciones sociales del matrimonio. A lo largo de la historia ha sido visto como un rito de paso, una consolidación de familias, un pilar de la sociedad. Si bien estas visiones han evolucionado, el matrimonio aún conserva una carga simbólica importante para muchas personas. Para aquellos que han pasado por una separación, elegir casarse de nuevo puede ser una forma de reclamar esa narrativa, de escribir un nuevo capítulo que no esté definido por el fracaso, sino por el éxito de una nueva unión. Es una forma de decir, he aprendido, he crecido, y estoy listo para comprometerme de nuevo, con una comprensión más profunda de lo que implica. En mi caso, y esto es una reflexión abierta, la idea de casarse de nuevo, si surgiera, no sería para revivir un pasado, sino para construir un futuro. Sería para celebrar una conexión que ha crecido, que se ha fortalecido, y que se siente digna de un compromiso tan profundo. Sería, en definitiva, una declaración de amor, de confianza y de compromiso con esa persona especial, y conmigo mismo, con la persona en la que me he convertido. La experiencia de un matrimonio anterior te enseña a valorar lo que realmente importa, la comunicación, el respeto, la admiración mutua, y la capacidad de crecer juntos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El primer matrimonio para muchos es una especie de laboratorio de experiencias. Se aprenden los límites, las fortalezas, las debilidades propias y ajenas. Se descubren las propias necesidades y deseos de una manera que solo se logra a través de la convivencia y el compromiso.
Cuando ese experimento termina, queda un cúmulo de conocimiento valioso. Y si en la vida aparece otra persona con la que se siente una conexión compatible, la decisión de casarse de nuevo se toma desde una base mucho más sólida, informada por esa sabiduría adquirida. No se trata de repetir errores o de construir sobre cimientos más firmes, con un mapa más claro de lo que se desea y se puede ofrecer. La pregunta ¿para qué volver a hacerlo? También puede tener un matiz de rebeldía. En una sociedad que cada vez más valida diversas formas de relación y compromiso, el matrimonio tradicional puede parecer obsoleto para algunos. Sin embargo, para otros representa la elección activa de una forma de unión que ofrece estabilidad, un marco para el crecimiento conjunto y un reconocimiento público de ese compromiso. Si alguien que ya ha transitado por el matrimonio decide hacerlo de nuevo, es porque ese marco le resulta valioso, le aporta seguridad y le permite expresar su amor de una manera que resuena con sus valores más profundos. Las presiones sociales y las expectativas culturales alrededor del matrimonio son innegables. Para una figura pública, estas presiones se multiplican. Cada decisión es observada, analizada, comentada. Si se considera la posibilidad de un segundo matrimonio, las preguntas sobre las motivaciones se intensifican. ¿Es para apaciguar a la opinión pública? ¿Para demostrar estabilidad? Nada de eso. Las verdaderas razones son intrínsecamente personales y se centran en la construcción de una vida compartida con alguien que se ama y se respeta. La decisión de casarse de nuevo, en mi caso, sería una validación de la relación en sí misma, independientemente de cualquier otra consideración externa. El matrimonio es, en última instancia, una promesa. Una promesa de estar ahí el uno para el otro en las buenas y en las malas. Si esa promesa se rompe, la herida puede ser profunda. Pero el espíritu humano es resiliente. La capacidad de amar y de comprometerse de nuevo es una de las cualidades más nobles que poseemos. Casarse de nuevo para alguien que ha experimentado la pérdida o la disolución de un matrimonio, es un testimonio de esa resiliencia, de la fe en la posibilidad de un futuro feliz y pleno. La riqueza de la experiencia previa no es un impedimento, sino un activo. Te enseña a ser más paciente, más comprensivo, más flexible. Te enseña a comunicarte de manera más efectiva, a resolver conflictos de forma constructiva y a valorar los pequeños gestos que fortalecen el vínculo. Un segundo matrimonio, cuando se aborda con esta perspectiva, tiene el potencial de ser aún más profundo y significativo que el primero. Es una unión entre dos personas que han vivido, que han amado, que han sanado, y que ahora eligen compartir el resto de sus vidas juntas, con una sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden brindar. Entonces, ¿por qué volver a casarse? Porque el amor puede ser renovado. Porque las personas evolucionan. Porque las segundas oportunidades, cuando son elegidas conscientemente y con sabiduría, pueden ser aún más hermosas que las primeras. Y porque al final el deseo de compartir la vida con alguien especial, de construir un hogar, de ser un equipo, es una fuerza poderosa que trasciende cualquier experiencia previa. El matrimonio, para aquellos que lo eligen de nuevo, no es un regreso al punto de partida, sino un salto hacia adelante, con los ojos más abiertos y el corazón más seguro. Y así, llegamos al final de esta conversación. Hemos explorado la pregunta ¿ya me casé? ¿Para qué volver a hacerlo? Desde varias perspectivas, y creo que hemos llegado a la conclusión de que no hay una respuesta única. Depende de las experiencias de cada uno, de la persona que ha encontrado, y de lo que uno valora en una relación. Lo importante es que si se elige el matrimonio de nuevo, sea una decisión consciente, llena de amor, respeto y sabiduría ganada. Espero que esta reflexión les haya resultado interesante y que les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Creen que el matrimonio es una institución que debe ser cuestionada o celebrada? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su punto de vista. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y tengamos muchas más conversaciones como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.